Sí, pero no está la presentación, solamente como que abriste PowerPoint. Ay, sí, ya se ve. ¿Ya se ve todo? Ya, Muy bien. ¿Puedo empezar, Doc? adelante, adelante. Muy bien. Buenas noches a todos. Hoy vamos a comentar el tema de infecciones en la columna vertebral. Como ustedes saben, las infecciones de columna son difíciles de diagnosticar y de tratar. Las personas que están en mayor riesgo de sufrir este tipo de padecimientos son las personas obesas, los malnutridos, los inmunocomprometidos o los diabéticos, personas fumadoras o usuarios de drogas intravenosas. Como todos sabemos, la falla en el diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad lleva a una inestabilidad estructural, deformidad, puede llevar inclusive a sepsis, parálisis y a la muerte. Sabemos que la localización más común es la columna lumbar, seguido de la torácica y en último lugar la cervical. Y el déficit neurológico va a ser más común en la columna cervical y luego en la torácica. Como ya recordarán, los patógenos más comunes son el estafilococo aureus, que está en más de la mitad de los casos, y los gram negativos son asociados a infecciones de vías urinarias. La salmonela es un agente biológico poco común, pero está asociado a diarrea que posteriormente llegó por vía hematógena, llegó a la columna vertebral. Las micobacterias y los hongos las vamos a ver de manera frecuente en pacientes inmunocomprometidos y en pacientes que abusan de drogas intravenosas. Ahora de lo que es la espondilodicitis u osteomielitis vertebral piógena. Podemos decir que el concepto de espondilodicitis va a incluir los términos osteomielitis vertebral, dicitis y espondilitis. Vamos a hablar en términos generales, llamarles espondilodicitis o osteomielitis vertebral porque pues incluye una etiología común. La osteomielitis vertebral corresponde al 2 al 7% de todas las osteomielitis que existen. En base a eso, hay una mortalidad del 2 al 12% de los pacientes que la padecen. Y por otro lado, la incidencia de endocarditis secundaria a esto va a ser del 30.8% con mortalidad del 7.1%. El promedio de edad en la dicitis en niños es de 7 años. Va a decrecer en la edad media y va a haber un segundo pico aproximadamente a los 50 años de edad. Se encuentra en la columna vertebral en 55% de los casos, en la columna torácica en el 37% y por último en la columna cervical en el 7% de los casos. Se puede encontrar en dos áreas no contiguas, pero pues esto es relativamente infrecuente, solo en el 5% de los casos. ¿Cuál es la patogénesis? La dicitis y osteomielitis piógena vertebral generalmente va a resultar de una infección hematógena proveniente ya sea del tracto urinario, gastrointestinal o respiratorio o del tejido blando. Puede venir de algún otro punto, sin embargo estos son los más comunes. No se identifica una causa en el 37% de los casos. Vamos a hablar un poquito de la anatomía regional, la que nos interesa. El núcleo pulposo es una estructura avascular que va a recibir su nutrición por difusión facilitada a través de las plataformas de los cuerpos vertebrales adyacentes. Es decir, que va a recibir su nutrición de este cuerpo y de este cuerpo. Los vasos terminales van a ser de bajo flujo y van a ser pequeños. Y esto va a proveer un ambiente idóneo para el crecimiento bacteriano. Por ahí se escucha ruido de alguien. ¿Alguien pueden apagar sus micrófonos, por favor? Entonces, los vasos terminales son de bajo flujo y proveen un ambiente idóneo para el crecimiento bacteriano.
Un segundo, ya no avanza. Ya. El sistema venoso espinal forma un plexo venoso alrededor de la periferia de la columna y dentro del espacio epidural. A este le vamos a llamar plexo de Batson. Como podemos ver aquí en la imagen, es muy amplio y este puede ser una vía de infección, puesto que el flujo retrógrado en las venas que no tienen válvulas, cuando aumenta la presión abdominal, es el mecanismo idóneo para favorecer el, digamos, estancamiento venoso y de la sangre, y que por medio de debido al bajo flujo, mantengan los agentes etiológicos la facilidad de introducirse y penetrar en el núcleo pulposo. Las infecciones espinales tienen una predilección a formar abscesos. El absceso del psoas es lo más común en la columna lumbar, el absceso paraespinoso en la columna torácica y el retrofaringeo en la columna cervical. Hay que recordar que un absceso puede diseminarse al espacio epidural. Aquí podemos ver una imagen de una resonancia magnética, un corte coronal, donde se puede observar un absceso en el psoas. Una resonancia se observa en T2 hiperintenso, y aquí un corte axial en esta porción del psoas, que, bueno, importante para poder detectarlo después o en la práctica. ¿Cuál es la clínica de estos pacientes? Va a estar determinada evidentemente por la virulencia del agente etiológico, la localización y el estado inmune del paciente. La fiebre es en el 52% de los casos, el dolor en el 90% de los mismos, y suele ser nocturno. Suele haber una pérdida de peso gradual, a veces ni siquiera suele darse cuenta el paciente, y puede haber una contractura en flexión de la cadera por los abscesos del psoas. Existe un curso crónico o subagudo que suele ser vago. El dolor pudiera ser solo el único síntoma en estos pacientes y podríamos confundirlo con una lumbalgia mecánica, etcétera, si es que no se asocia a fiebre, etcétera. Evidentemente, de ahí radica la importancia de dar de ser más suspiciosos y hacer una anamnesis y semiología adecuada para seguir buscando en un paciente con dolor crónico de columna. Puede haber dolor torácico, abdominal, en cadera, o presentarse radiculopatía, que puede estar presente en el 15% de los casos. Va a haber un déficit neurológico en 17% de los casos. Los factores de riesgo para padecer un déficit neurológico secundario a una infección es tener diabetes mellitus, artritis reumatoide, edad avanzada, uso de corticoides. La mielopatía es más común cervical o torácica, y la radiculopatía en la lumbar es lo más común, y la mielopatía es más común en la columna cervical o torácica. En cuanto a los análisis de laboratorio que vamos a solicitar, pues vamos a observar que la BH con diferencial, las células blancas van a estar elevadas solo en el 42% y puede ser normal en una infección crónica. La PCR va a estar elevada. Esta aumenta a las 4 horas de inicio del padecimiento y puede estar en su máximo a las 36 o 50 horas y puede llegar a normalizarse a los 10 días. La BCG va a estar elevada. El pico puede ser a los 7 días y normalizarse a las 3 semanas. La tinción de Gram y el cultivo en sangre puede ser positivo en el 20% de los casos, y si se toma una biopsia con aguja fina, puede ser positiva entre el 68 y el 86% de los casos. El tratamiento que se le va a dar a estos pacientes va a ser quirúrgico en el caso cuando se requiera tomar una biopsia abierta, y esto lo vamos a hacer cuando el resultado de la aguja fue insuficiente. Cuando existe un daño estructural importante con deformidad inaceptable o compromiso neurológico, y suele tener, la biopsia tiene una eficacia del 92%, y es muy importante, bueno, no olvidar que debemos enviar la muestra a patología para descartar otra etiología que puede ser tumoral. En cuanto a los estudios de imagen, la osteomielitis se va a observar en las radiografías hasta pasadas las 2 o 4 semanas del inicio.
Como podemos ver aquí en la imagen, es una infección de tuberculosis de L2. Y si ustedes, pues, o sea, si la viéramos así de la nada en urgencias, quizás se nos pudiera haber pasado desapercibido. Aquí quizás lo más relevante en esta radiografía es que hubo un ligero disminución del espacio intervertebral. Definitivamente el ATAC vamos a observar mejores cambios ya a los 10 días en el 74% de los pacientes, y la resonancia es la prueba de elección porque va a acertar en el 94% de los casos, y vamos a observar hipointensidad en T1 de lesiones e hiperintensidad en T2. El disco, el área infectada y el tejido de granulación van a aumentar con gadolinio. Entonces podemos solicitar con gadolinio. Realmente la radiografía no ofrece mucha ayuda, a menos de que sea claramente y muy evidente, pues ya una erosión ósea, disminución o deformidad de las plataformas. El ATAC nos va a ayudar a observar las estructuras óseas, y pues también podemos observar ahí los abscesos si es que existen, pero definitivamente la resonancia magnética con o sin gadolinios son la mejor herramienta para diagnosticar. Las áreas confluentes de hipointensidad en el cuerpo afectado y en el disco, en T1 van a ser hipointensos precisamente e hiperintensos en T2. Aquí en la imagen podemos observar un caso de infección. Aquí podemos ver un ATAC, que se puede ver la destrucción del disco y la erosión de las plataformas superior e inferior. En este otro podemos ver la resonancia magnética ponderada en T1 y por otro lado ponderada en T2, y podemos observar pues la ligera hiperintensidad en el espacio disco y las plataformas afectadas. En cuanto al tratamiento, el enfoque debe ser el siguiente: erradicar la infección, prevenir la inestabilidad de columna y la deformidad, así como disminuir el dolor, además de minimizar el déficit neurológico, proveer un soporte nutricional al paciente adecuado, y al determinar el organismo y su susceptibilidad, debemos de aplicar 6 semanas de antibiótico intravenoso y seguido de antibiótico vía oral. Es muy importante recalcar, y lo voy a estar mencionando a través de la presentación, que aquí lo importante siempre va a ser tomar una muestra de biopsia. O sea, eso es el estándar que debemos de seguir y el objetivo inicial, porque de ahí partiremos, puesto que puede ser que independientemente de los resultados que obviamente nos van a orientar hacia la etiología, tanto de la historia clínica como de los estudios de laboratorio e imagen, nos van a orientar hacia una etiología. Sin embargo, el diagnóstico definitivo y que debemos de prever y realizar desde el inicio es la toma de biopsia para tener el diagnóstico histopatológico o el diagnóstico a través de los cultivos. Entonces siempre vamos a tomar una muestra, que sería lo ideal, y de ahí partir hacia el tratamiento idóneo. La muestra debe ser enviada siempre a patología, a cultivo de anaerobios, aerobios, y a tinciones especiales, y siempre mandar a tuberculosis, brucelosis, y ahorita vamos a platicar por qué. La velocidad de sedimentación globular es una guía de respuesta al tratamiento. Debe disminuir a la mitad o 2/3 al terminar el curso de los antibióticos. Si no disminuye, debemos de tomar otra biopsia y volver a realizar o volver a encauzar el tratamiento. Hay que considerar que el núcleo pulposo tiene una carga negativa, por lo cual algunos antibióticos como las cefalosporinas y las penicilinas, que son negativas también, no van a penetrar adecuadamente. Sin embargo, la vancomicina, la tobramicina, la gentamicina, clindamicina y teicoplanina son positivas, con carga positiva, y van a permitir la penetrancia hacia el núcleo pulposo. En cuanto al tratamiento conservador,
Cuando existe estabilidad, no hay déficit neurológico, se puede utilizar inmovilización externa con una ortesis, dependiendo del sitio donde nos encontremos. La vamos a utilizar entre 8 a 12 semanas para reducir el dolor y prevenir la deformidad. Si fuera una lesión torácica o lumbar, pues va a ser una ortesis toracolumbar. Puede ser también un corset de Jewett, un corset de doble ensamble. Y el halo cervical para las lesiones cervicales que podemos ver aquí. En cuanto al tratamiento quirúrgico, ¿cuándo lo vamos a hacer? Bueno, el tratamiento quirúrgico se utilizará cuando vayamos a tomar una muestra de biopsia, obviamente, cuando se requiera drenar abscesos que producen déficit neurológico o producen sepsis, y para resolver un déficit neurológico secundario a un efecto de masa o prevenir una destrucción vertebral. Además de que si tenemos un déficit neurológico acentuado, dolor incapacitante que no mejora con el tratamiento conservador, una deformidad severa causada quizás por una gifosis mayor a 20 grados o una pérdida del 50% de la altura del cuerpo, entonces debemos de decidirnos por un tratamiento quirúrgico. Un abordaje anterior, como ya lo hemos comentado en las clases previas y descrito las vías de acceso, es común porque la mayoría de los elementos envueltos son anteriores, o sea, el cuerpo vertebral o el disco es más fácil localizarlo y debridarlo o hacer corpectomía por vía anterior y permite acceso, ya saben, directo al disco, al cuerpo vertebral. La laminectomía está contraindicada porque en estos casos causa mayor inestabilidad. En estos casos de infecciones, podemos utilizar un injerto autógeno que puede ser usado para la reconstrucción de la columna después de haber hecho un adecuado lavado quirúrgico y debridamiento adecuado. Las cajas de titanio rellenas de injerto pueden ser utilizadas si es que hicimos una corpectomía, además de que son más resistentes a la infección. La instrumentación posterior puede mejorar obviamente la deformidad y la velocidad de fusión y es segura y efectiva después de haber hecho un debridamiento anterior y una fusión en un paciente con infección. Hay que hacer énfasis, me parece ahí que el artículo que envió Rubí lo va a comentar sobre eso, pero según la literatura, no aumenta el riesgo de persistencia de la infección el hecho de instrumentar en la columna debido a que el material es de titanio y este es más resistente a las infecciones. El pronóstico va a ser generalmente favorable si el tratamiento se da tempranamente. La recidiva es de 2 al 5% después de un curso de 6 semanas o más de antibiótico. Sin embargo, si el curso de antibióticos fue de 4 semanas o menos, la recidiva se va a presentar en el 25% de los pacientes. La compresión neurológica tiene un mejor resultado con el tratamiento quirúrgico que con el no quirúrgico, evidentemente. Esto con respecto a la osteomielitis vertebral. Vamos a pasar a lo que es una infección posoperatoria de columna. Estos van a variar desde una infección superficial de la herida hasta una profunda y compleja infección, que va a determinar si es profunda o es superficial, pues si es por encima de la fascia o por debajo de la fascia. Los organismos más comunes, como generalmente nuestras infecciones, son Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis y Enterococo. El porcentaje de infección va a ser del 1% por haber realizado una simple descompresión lumbar y del 4 al 20% si se realiza una instrumentación lumbar. Una infección por abordaje cervical anterior va a llevar del 0.1 al 0.25% de probabilidad de infección. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Pues un tiempo quirúrgico prolongado, haber dejado espacio muerto dentro de la cavidad intervenida, pérdida abundante de sangre, lesión de tejidos blandos, importante, de ahí la necesidad y la insistencia en preservar los tejidos blandos. El inmunocompromiso, la malnutrición, pacientes con cáncer, diabetes, artritis reumatoide, VIH, uso de corticoides, pues estos son más susceptibles a las infecciones postquirúrgicas. En la evaluación clínica, una infección superficial
ocurre en las primeras 2 semanas. Vamos a observar edema, eritema, tejido fluctuante, subcutáneo y quizás fiebre. Los leucocitos pueden ser normales, la BCG y la PCR pueden estar moderadamente elevadas. En la infección profunda, la piel puede ser normal, que no haya signos, pero vamos a tener más dolor del previsto, fiebre, anorexia y malestar general. La BCG y la PCR van a estar más elevadas de lo normal, de lo que se esperaría. Y los leucocitos pueden ser normales inclusive. En el tratamiento vamos a observar que si la infección es superficial, pues con un simple esquema de antibióticos vía oral va a ceder. Una infección que no resuelve o que se sospecha que es profunda va a requerir lavado quirúrgico y debridamiento. Si tu injerto e instrumentación están adecuadamente fijos y no infectados, no es necesario retirarlos. El cierre primario en capas y hay que dejar un drenaje. Y se debe de realizar una segunda intervención para revisión en 48 a 72 horas si no hay mejoría clínica. Los cultivos y la tinción de Gram se deben de realizar siempre. Una adecuada instrumentación debe permanecer en el lugar, pues el retiro puede causar inestabilidad y deformidad. Como les comentaba antes, los implantes de titanio son más resistentes a las bacterias que el cobalto o el acero quirúrgico. Entonces, en estos casos, no se aplica como en osteosíntesis en otras partes del cuerpo. Si está infectado, hay que retirar inmediatamente el material. En estos casos, puede permanecer. Tuberculosis, ahora la tuberculosis vertebral y otras osteomielitis que no son piógenas. Una infección por tuberculosis vertebral es una infección no piógena que causa una reacción granulomatosa. Como recordamos, las reacciones granulomatosas son una célula gigante multinucleada que viene siendo un macrófago multinucleado que está envuelto sobre una región central necrótica y caseosa, y en su exterior está compuesto de fibroblastos. La tuberculosis vertebral va a ser causada por Mycobacterium tuberculosis, que es la infección granulomatosa más común de la columna. Otros organismos pueden ser hongos, como Coccidioides simitis, Aspergillus, Cryptococcus neoformans, Blastomyces dermatitis, y algunas bacterias como Brucella y Actinomyces israelí. Entonces, la mayoría de los pacientes que padecen estas enfermedades suelen ser inmunocomprometidos. La mayoría se va a encontrar en países en vías de desarrollo, como el nuestro, y que se pueden observar en Estados Unidos en pacientes inmigrantes. El mal de Pot, como se le suele llamar a esta enfermedad, pues resulta de la diseminación hematógena de la tuberculosis de origen pulmonar o genitourinario. Algunas veces proviene de una diseminación linfática. Como ya habíamos comentado, los pacientes que tienen mayor riesgo son ancianos, inmunocomprometidos, abusadores de drogas IV, pacientes que padecen VIH o SIDA y enfermedades debilitantes crónicas. La tuberculosis vertebral va a ser la forma más peligrosa de tuberculosis ósea porque causa destrucción vertebral, inestabilidad y paraplegia. Un déficit neurológico se da en el 10 al 47% de los casos. Aquí podemos ver una corte de una resonancia magnética de un paciente ponderada en T2, que podemos ver el cuerpo vertebral de L2 en la periferia, peridiscal, se dice que inicia de manera peridiscal, y que en contraste a las infecciones piógenas, esto es muy importante, respeta usualmente el disco intervertebral. Evidentemente, si ya causó la destrucción del disco, del cuerpo completo, pues se van a colapsar las otras estructuras y de alguna manera u otra, pues van a lograr destruir los discos en una etapa avanzada. Pero de origen se puede hacer una diferenciación en la infección que es peridiscal y respeta el disco. Solo en el 10% inicia en el centro del cuerpo vertebral. En cuanto a evaluación clínica, es un dolor crónico, pérdida de peso, malestar general, fiebre intermitente, deformidad, déficit neurológico, y la columna torácica es la afectación más común de esta patología,
Luego va a ser la columna lumbar y muy raramente la columna cervical. En el laboratorio vamos a observar una BCG y PCR que están elevadas, sin embargo, como en todas patologías, estas no son específicas. Debemos de realizar estudios de complemento, como son el cultivo de esputo, 3 muestras, y de orina, para determinar que no sean los orígenes de esta patología. El diagnóstico certero únicamente lo va a dar la biopsia. Entonces, repetimos, tenemos que siempre que sospechamos de una infección en columna, hacer todo lo posible por hacer una biopsia inicial y de ahí partir el diagnóstico. Debemos de hacer una tinción para bacilos ácido alcohol resistentes y puede inclusive realizarse una reacción en cadena de la polimerasa de las muestras. En cuanto a imagen, podemos ver en las radiografías que se muestra rarefacción, destrucción ósea con preservación del disco, y si están envueltos varios segmentos, la vértebra adyacente puede estar erosionada. Aquí en esta radiografía, el segmento afectado es L2, y como les comentaba, quizás pudiera pasar desapercibido, porque pudiéramos pensar que realmente no, o sea, que tenemos una imagen superpuesta del intestino en estas zonas. Sin embargo, pues aquí vemos la TAC, digo, la resonancia magnética, donde podemos ver claramente las lesiones. Entonces, la resonancia va a ser el método más eficaz y para ver lesiones en los tejidos blandos, revelar cualquier tipo de abscesos y que esté preservado el disco. Vamos a observarla de manera hipointensa en T1 e hiperintensa en T2. Hipointensa en T1, peridiscal, respetando el disco, y hiperintensa en T2. Podemos ver la hiperintensidad en esta zona. Y se pueden observar abscesos paraespinales, inclusive epidurales. Aquí les pongo una imagen de otro paciente que tiene un absceso peridural a nivel de S1. Este caso es un paciente que tratamos aquí en el hospital. Es una paciente de edad media, obesa, de Chiapas, que tuvo historia de una cirugía vertebral. Según ella refería al interrogatorio, una cirugía láser, al parecer mínima invasiva, donde corrigieron, no especificaba exactamente qué patología tenía previamente antes. Entonces tenía un antecedente de una cirugía de columna y posteriormente desarrolló dolor, déficit neurológico y acudió para la consulta externa de columna del Zaragoza. Esto nos puede dar o sea, encender las alarmas en el sentido de que debemos de ser pues muy explícitos. Quizás a esta paciente se le debió haber recomendado acudir inmediatamente, pero a urgencias, ¿no? De nuestro hospital, no esperar una cita columna con una destrucción vertebral de este nivel. Y tenía estudios tanto de TAC como de resonancia magnética, y pues tuvo que esperar su cita en nuestro hospital. Entonces podemos observar, sí, por ahí comenta, acabas de comentar, Luriel. Sí, así como lo mencionas de la que tenía su antecedente de la cirugía que hice láser. Correcto. Pero igual también, no sé. Un curso prolongado de esteroides, ¿no? Sí, sí. Entonces estuvo por un tiempo prolongado consumiendo esteroides porque pues le quitaban el dolor. Y fue indicado por un médico. Entonces podemos ver aquí la destrucción vertebral de los segmentos L3, L2, L3 prácticamente completos y ya el involucro de L4. A esta paciente evidentemente le fue intervenida relativamente rápido. Se hizo todo lo necesario para conseguir su valoración preoperatoria e inmediatamente ingresó al quirófano y se instrumentó de manera posterior. Se tomó biopsia donde reveló tuberculosis, se hizo lo necesario para que la valorara epidemiología e iniciara tratamiento. Esta paciente sigue con tratamiento. En este caso específico, lo ideal posteriormente es un abordaje
anterior para estabilizar adecuadamente. Quizás podemos pensar en colocar una caja, injerto óseo, etc. Ya tiene un tratamiento instaurado. ¿Ok? El tratamiento médico va a llevar hasta 12 meses de terapia farmacológica múltiple. Recordemos que la isoniazida, la rifampicina, la streptomicina y la piracinamida son bactericidas y que el etambutol es un antibiótico bacteriostático. Este lo vamos a encontrar en combinación en el medicamento que se utiliza actualmente en México, Totpal. Se dice, según el CDC de Estados Unidos, que debemos iniciar con un esquema de 2 meses de isoniazida, rifampicina, etambutol y piracinamida, y 7 meses con isoniazida y rifampicina. Si no hay mejoría en 4 semanas, se debe considerar una resistencia a antibióticos y utilizar esquemas alternativos como streptomicina o ciprofloxacino, pero el más del 90% responden al tratamiento. Es muy importante considerar que según la bibliografía decía de Estados Unidos que los esquemas de 6 meses son igual que los esquemas de 9 meses. Sin embargo, pues bueno, una patología en México de este tipo se debe a múltiples factores alejados únicamente a la medicina, y entonces a veces en México pues no es la misma, no son los mismos resultados que según la bibliografía de Estados Unidos. En México pues el tratamiento va desde los 9 meses hasta los 12 meses o más, ¿vale? Tratamiento quirúrgico. Evidentemente, cuando vamos a tomar una muestra de biopsia, eso es un tratamiento quirúrgico, y se recomienda hacer algún tipo de intervención cuando existe parálisis o deformidad inaceptable o que no responde al tratamiento médico, es decir, corpectomía, estabilización anterior, posterior, descompresión y debridamiento, evidentemente. Si vamos a hacer un debridamiento, el debridamiento debe ser radical. Podemos hacer una fusión anterior con la colocación de injerto autógeno, de preferencia vascularizado, e instrumentación posterior, junto con un tratamiento farmacológico prolongado. Tras 5 años después de la cirugía, el éxito de fusión y erradicaciones es del 94% según la literatura. La laminectomía, como les había comentado, está contraindicada porque causa mayor inestabilidad. Sin embargo, la única indicación según la literatura es que cuando es una enfermedad típica que va a envolver y comprimir la médula espinal. En ese caso, pudiera considerarse. Por otro lado, las infecciones fúngicas son raras y son en pacientes inmunocomprometidos. El curso suele ser indolente. El diagnóstico, vuelvo a repetir y recalcar la importancia de la toma de biopsia inicial. Puede ser una toma de biopsia con aguja, que va a ser positiva en el 50% de los casos, y la biopsia abierta en un mayor porcentaje. El tratamiento histórico, antes se utilizaba la anfotericina B como tratamiento, sin embargo, la literatura menciona que no produce un real beneficio, por lo cual fue sustituida por el fluconazol. Entonces debe de llevar un tratamiento con fluconazol por periodos igual prolongados, de 6 semanas intravenoso, y posteriormente con antibióticos vía oral. Ok. Entonces, vamos a continuar. Dolor local, imposibilidad para deambular son las manifestaciones clínicas. La fiebre y la sensibilidad. Leucocitos son normales. La PCR y la BCG pueden ser elevadas. Y los hemocultivos pueden ser positivos en el 50% de los casos. Que el paciente también conozca esos riesgos, sus problemas. La resonancia magnética es el estudio diagnóstico ideal y se debe de realizar una aspiración. Bien. Estaba hablando de la citis pediátrica, perdón, me fui con
unos clics. si le ha hecho de manera adecuada, si ha Hablan, funcionado por ahí mal, se escucha, si le ha permitido mejorar. por ahí se escucha un audio, no Entonces, sé si exactamente para pueden desconectar sus audios, por favor. Ya lo silencié, perdón. Es la de Fanny, Gracias. pero ya se lo bloqueé. Cuanto a la disitis pediátrica, es una infección bacteriana que va a afectar al disco y a las plataformas vertebrales adyacentes. La diseminación hematógena como otitis media, secundaria otitis media, a una infección de vías urinarias, infección respiratoria, y conforme progresa, las plataformas se pueden ir erosionando. El dolor local en niños, imposibilidad para deambular, la fiebre y la sensibilidad local, pues van a ser datos muy importantes. Los leucocitos pueden ser normales, la PCR y la BCG elevadas, son datos que nos pueden orientar, y los hemocultivos van a ser positivos en el 50% de los casos. En estos casos también la resonancia magnética es diagnóstica y se puede hacer por aspiración con aguja, y el estafilococo aureus está involucrado en el 55% de los casos, y aquí, a diferencia de los adultos, Kingella kingae es una bacteria que va a estar presente en el 27% de los casos. Es muy importante mantener los cultivos por más de 10 días, puesto que a veces pues el desarrollo no va a ser inmediato. En esta imagen podemos observar una disitis de una pequeña de 7 años, que podemos ver aquí en las secuencias T1, hipointensas, y en T2, hiperintensas. El tratamiento intravenoso por 2 semanas, dirigido por antibiograma, y luego seguido de 4 a 6 semanas de tratamiento vía oral, son las recomendaciones para la disitis pediátrica. Y el debridamiento quirúrgico solamente en caso de que haya un compromiso neurológico o un absceso que no se dé al tratamiento médico. En este caso, este es otro caso de un paciente del hospital, un masculino de 33 años, que tiene él ya acudió cuando se le había hecho un debridamiento y lavado y disectomía de L5S1 secundario a disitis, y el agente etiológico era estafilococo aureus. Estas son las radiografías, no nos ayudan mucho, pero entre L5 y S1 se observaba ligera disminución del espacio intervertebral. Se tomó un ATAC, pudiendo observar la erosión de las plataformas del L5-S1, y obviamente ya la destrucción del disco. Esto, ojo, ya fue después pues, de que lo hubieran realizado la cirugía. Por otro lado, podemos aquí ver la resonancia magnética ponderada en T2, donde podemos observar todavía la hiperintensidad de la zona del disco. Y esto es una resonancia magnética del mismo paciente algunos meses después, aproximadamente 5 meses después del tratamiento antibiótico que recibió, y de mostrar clínica y analíticamente que había remitido la infección. Y podemos ver que en T2 ya se notaba hipointensa. O sea, ya tenemos una imagen hipointensa. Una vez ya hablamos en cuanto a infecciones, vamos a comentar en un panorama general acerca del síndrome de destrucción vertebral, que no solo incluye las infecciones, sino incluye algunas otras etiologías. El término de síndrome de destrucción vertebral va a englobar patologías que causan alteraciones estructurales en la columna, en particular en el cuerpo vertebral, produciendo deformidad con afectación neurológica o mecánica. Dentro de las patologías que se encuentran en esta definición, pues las más importantes van a ser infecciosas, tumorales y metabólicas. Las causas, como habíamos comentado, pues pueden ser bacterias, hongos, micobacterias en el caso de las infecciosas. En cuanto a los tumores, pueden ser tumores primarios o metástasis. Y en cuanto a las metabólicas, la osteoporosis o el síndrome de Paget pueden ser enfermedades que nos pueden dar esta situación. Entonces, esta se considera una patología de etiología múltiple, caracterizada por alteraciones en la anatomía de la columna vertebral, específicamente deformidad
aumento del volumen circunvecino en uno o más cuerpos vertebrales. Se acompaña de dolor e incapacidad funcional por las alteraciones mecánicas y neurológicas que causa. Ya vamos a repasar otra vez un poquito acerca de las infecciones que ya repasamos. Entonces, el síndrome de destrucción vertebral, pues va a ser, ahora sí que la evolución natural de la enfermedad de una infección en la columna. Se estima que, como les decía, la osteomielitis vertebral ocupa 5% de todas las osteomielitis. Su diseminación hematógena es la causa más frecuente de osteomielitis vertebral y esta se debe por afectación directa al cuerpo vertebral. El Staphylococcus aureus, como habíamos comentado, va a ser el agente etiológico más importante y va a ser seguido de la tuberculosis. Sin embargo, podemos encontrar Pseudomonas, Brucella, Cándida y otros agentes que ya comentamos. Ha ido en aumento en los últimos 15 años, según refiere la literatura, debido a una asociación a la alta incidencia de bacteremias y sepsis debido al uso de diagnósticos y tratamientos invasivos, secundario a esto, evidentemente. En este paciente, es un paciente también tratado en nuestra unidad hospitalaria. Aquí podemos ver la resonancia magnética de una destrucción vertebral en T6, T7, y en este paciente el agente etiológico fue el Staphylococcus aureus. Al paciente le realizó un abordaje anterior, corpectomía, debridamiento, toma de biopsia y colocación de una caja con injerto óseo. Esta es la radiografía postquirúrgica y podemos verla situada entre los cuerpos vertebrales. Esta es una resonancia magnética postquirúrgica, donde se puede observar aquí de esta manera la colocación de la caja y disminución de la hifosis. Esta es otra paciente que atendimos recientemente también. Es una mujer de 53 años con un cuadro de osteomielitis vertebral causada por Staphylococcus aureus. Podemos observar las radiografías con una importante hifosis. La paciente fue intervenida debido a que presentaba deterioro neurológico, así como compresión medular. Se le realizó un abordaje posterior y estabilización posterior con barras y tornillos transpediculares. Este es un caso de brucelosis de una paciente igual del hospital, una paciente de 56 años que tuvo una discitis a nivel de L5, en el disco intervertebral L5-S1 que requirió disectomía y se le hizo una fusión posterior que fue desde L4 hasta los ilíacos. Y este es otro paciente de nuestra unidad hospitalaria, una mujer de 65 años, igual con una historia de infección por Staphylococcus aureus en el cuerpo vertebral de L1. Aquí podemos ver la lateral de la radiografía con un aplastamiento de la vértebra, una fractura por compresión. Estos son sus estudios de extensión y podemos observar pues la pérdida de la altura del cuerpo vertebral en la imagen coronal, en la sagital y en la axial. Esta es su resonancia magnética que observamos con compresión de la médula. Y a esta paciente de igual forma se le realizó un abordaje anterior con corpectomía y colocación de una caja con injerto óseo. Otra etiología del síndrome de destrucción vertebral, y es muy importante, es la tumoral. Las lesiones por metástasis son el 97% de todos los tumores de columna.
Los tumores primarios que con mayor frecuencia diseminan a la columna vertebral son el pulmonar, el cáncer de próstata, cáncer de mama, tiroides y riñón. Esos son los más comunes. Entonces, esto siempre es bien importante tenerlo en cuenta a la hora de que estudiamos una metástasis ósea y sobre todo en columna, porque debemos de hacer estudio acerca de estos agentes. En el 85% de los pacientes vamos a tener dolor y el 20% cursará con síntomas radiculares. La clínica. El dolor suele ser progresivo, lento, no se encuentra asociado con actividad física, suele aumentar durante las noches y a veces puede reproducirse por presión o percusión en el segmento afectado. Los síntomas radiculares son muy raros. Puede presentar parestesias y cestesias en el nivel afectado, pero como les comentaba, suelen ser raros. En el diagnóstico diferencial de las lesiones del cuerpo vertebral, encontramos pues que pueden ser lesiones múltiples. Estas pueden ser, por ejemplo, hemangiomas, metástasis, mieloma múltiple, linfoma, leucemia o histiocytosis de las células de Langerhans. Pueden ser solitarias, como el cordoma, que es el más común de los tumores malignos en la columna, tumor de células gigantes, un quiste óseo aneurismático, osteoma osteoide, osteoblastoma, plasmocitoma, osteosarcoma, sarcoma de Ewing y tumores neuroblásticos. Y puede haber lesiones similares a tumores, entre las cuales podemos encontrar necrosis avascular, trastornos metabólicos, infecciones, que son parte del diagnóstico diferencial de esta patología. Entonces, la destrucción vertebral de una osteomielitis puede ser similar a los tumores. Sin embargo, la altura del disco intervertebral va a estar reducida en la infección, como lo habíamos comentado antes, y en este caso, un tumor suele respetar de igual forma el disco intervertebral. En esta imagen podemos observar que en el cuerpo vertebral de L4 hay un mieloma múltiple. Esta es una radiografía y para una persona que no está muy acostumbrada a ver este tipo de imágenes, pudiera resultarnos pues una radiografía que pueda pasar desapercibido en algunos casos, ¿no? Es muy importante, les repito, la toma de biopsia en este tipo de enfermedades porque es importante confirmar cuál es la etiología por diagnóstico histopatológico y descartar que sea una infección, y esto va a ser también mediante el cultivo. El objetivo del tratamiento para los pacientes con tumores pues es proveer de preferencia la cura de ser posible, o si no es posible, la paliación y la rehabilitación lo más pronto posible. De no poderse cumplir lo anterior, se debe de estabilizar la columna y mejorar la función neurológica por el mayor tiempo posible. En cuanto a la etiología metabólica, la osteoporosis pues, es la etiología más común. Es el proceso metabólico más frecuente que afecta a la columna vertebral y puede llegar a dar una fractura por aplastamiento, por compresión, en mecanismos de baja energía, que ocasione dolor paravertebral o de la región intermedia o inferior de la espalda, así como puede producir una gifosis importante. La enfermedad de Paget va a ser una patología que también nos puede ocasionar síndrome de destrucción vertebral. Es una patología, recordemos que hay un exceso de formación de hueso, pero es un hueso de mala calidad, por lo tanto no tiene el soporte ni la estructura adecuada para tolerar las cargas. Es muy importante esta imagen que les muestro aquí. Esta imagen la podemos observar en el enfermedad de Paget. En cuanto al abordaje diagnóstico y terapéutico, encontré este esquema que me pareció muy, muy adecuado, y podemos observar que en el estudio del síndrome de destrucción vertebral podemos ver que de primera intención
pues debemos de hacer una historia clínica adecuada, historia del dolor, la localización, si existe o no compromiso neurológico, descartar fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso, que hubiera habido una ingesta de lácteos no pasteurizados, hacinamiento, antecedentes heredofamiliares de cáncer, evidentemente el sitio de origen de la persona, por ejemplo, como les comentaba, Chiapas, sitios endémicos de tuberculosis. Por otro lado, es muy importante hacer un estudio radiológico con radiografías simples de columna, inclusive de cráneo, por el diagnóstico diferencial de mieloma múltiple, cuántas vértebras están afectadas, afectación morfológica, si existe gifosis angular. La TAC es importante y la resonancia magnética también para determinar el estado de las estructuras óseas, las partes blandas, si existe invasión a los pedículos, si hay fragmentación del cuerpo vertebral o una invasión del disco. Esto nos ayuda en el diferencial. Si existe invasión del canal y cuál es y qué nivel tiene invasión. Si existen niveles múltiples y si podemos localizar un tumor primario. El gamagrama óseo pues nos va a producir hipercaptación, nos puede orientar a la extensión sistémica de la enfermedad. Si existe una única vértebra afectada o múltiples, si son los huesos largos, el cráneo o la pelvis. En los paraclínicos ya los comentamos, la ABH, el diferencial de leucocitos, la velocidad de sedimentación globular, y la PCR, procalcitonina, la rosa de Bengala para brucelosis, proteínas de Benz-Jones en el diagnóstico diferencial de mieloma múltiple, un aspirado de médula ósea para el mismo, la biopsia, densitometría ósea para descartar la osteoporosis, y podemos ver que dependiendo de algunos resultados y obviamente siempre de la dirección de la clínica, una rosa de Bengala positivo con una orientación en la BH y los paraclínicos de infección, pues nos puede sugerir una brucelosis, una etiología infecciosa. Si tenemos ya un hemocultivo que nos da positivo, ya sea para brucelosis, tuberculosis o alguna infección piógena, pues dar tratamiento antibiótico específico. Y si encontramos en las radiografías que hay lesiones líticas del esqueleto axial, quizás proteínas de Benz-Jones positivo, estamos hablando de una neoplasia y lo más común sería el mieloma múltiple. Y el aspirado de médula ósea nos podría orientar al mismo, quizás un plasmocitoma, y en parte a eso iniciar un tratamiento adecuado, radioterapia, quimioterapia, resección tumoral. Y por otro lado, si es una densitometría menor a 2.5 de la desviación estándar, pues podemos pensar que es puramente osteoporosis. Sin embargo, como les comentaba, es importante realizar toda esta amplia gama de estudios para no pasar desapercibido y errar en el diagnóstico etiológico, porque las consecuencias pueden ser catastróficas. Las radiografías AP y lateral, donde se pueden apreciar las lesiones de los cuerpos vertebrales, se puede observar si hay disminución del espacio intervertebral, que vamos a observar en infecciones piógenas. Puede ser diferente, ya lo habíamos comentado, que en una infección por tuberculosis o fúngica, en las que el disco se va a respetar. En las lesiones tumorales puede apreciarse quizás solo un cuerpo vertebral afectado con su colapso, lesión a los pedículos en el caso de metástasis y deformidad del balance sagital, escoliosis o laterolistesis. La TAC nos va a permitir evaluar las estructuras óseas comprometidas. La resonancia nos va a permitir evaluar las partes blandas, así como la médula espinal. Es muy importante en el mieloma múltiple la TAC, porque en ella podemos observar que existen múltiples niveles afectados. Esta es una radiografía de una paciente con mieloma múltiple donde hay afectación multifocálica en las vértebras, que a final de cuentas resultó ser un mieloma múltiple. El gamagrama óseo es un estudio complementario para lesiones a distancia. Se considera
con una sensibilidad de 87% y especificidad del 90% para el diagnóstico de osteomielitis vertebral. Aún así, su uso va a ser limitado pues, por sus altos falsos positivos cuando la patología es tumoral. Y bueno, tenemos ya la experiencia, ¿no?, con el gamagrama que en nuestro caso pues, puede ser difícil de conseguir, que sin embargo se consiguen. Estudios importantes para realizar diferencial en un síndrome de destrucción vertebral, como les había comentado, la biopsia es indispensable, cultivos de aerobios, anaerobios, que se incluya tuberculosis y brucela en estos cultivos y que se dé el tiempo específico determinado para el desarrollo de las muestras, la atención de Ziehl-Neelsen, obviamente para tuberculosis, y técnicas convencionales de cultivo como el de Lowenstein-Jensen, que va a identificar a la tuberculosis, son ahorita lo más sensible y lo que más tenemos disponibles. Tiene el 98% de sensibilidad. Sin embargo, pues esto requiere 6 a 8 semanas para aislarlo. Algunos marcadores bioquímicos que se han estudiado y que han dado un positivo para el abordaje diagnóstico de esta enfermedad es el estudio de la adenosina deaminasa, la ADA, que es una enzima producida por los linfocitos. Esta es una prueba diagnóstica rápida, simple y no invasiva. Se obtiene de muestras de líquidos afectados. Sin embargo, no es totalmente precisa si se utiliza sola. Entonces, tiene mayor sensibilidad cuando se utiliza con otras pruebas y un valor predictivo negativo cuando es negativa, obviamente. Ahora, esta prueba no la tenemos en el hospital. Ya pregunté en laboratorio y esta no la tenemos disponible. La reacción en cadena polimerasa ha sido un estudio importante para el apoyo igual de esta patología, que podría generar un impacto considerable en el diagnóstico, sobre todo pues, en estos casos extrapulmonares. Es una prueba, como ya conocen, de amplificación de los ácidos nucleicos y va a detectar pequeñas cantidades de material genético del microorganismo pues, en pruebas de líquidos del paciente. La técnica puede realizarse en tan solo desde 24 hasta 72 horas el resultado y es capaz de demostrar la presencia de fragmentos de ADN de las micobacterias, por ejemplo, y a pesar de que salgan negativos en la atención de Ziehl-Neelsen o el cultivo. Tiene una alta sensibilidad y una alta especificidad del 98 al 100%. No la tenemos disponible nosotros. La combinación, obviamente, de estas pruebas tiene su mayor utilidad con pacientes que tienen una alta sospecha clínica, pero incluso con pacientes con una baja sospecha clínica, y si tienes ambas pruebas positivas, pues puedes ayudar en la toma de decisiones definitivamente. Posteriormente, ya que iniciamos tratamiento, podemos evaluar si la columna está estable o está inestable. Si es una columna estable y no hay compromiso neurológico, el tratamiento puede ser conservador. Sin embargo, si existe compromiso neurológico, a pesar de que la columna sea estable, vamos a dar un tratamiento quirúrgico. La columna inestable no tiene una columna inestable con o sin compromiso neurológico, tiene que darse un tratamiento quirúrgico definitivamente. Como habíamos comentado, en el tratamiento quirúrgico infeccioso, pues la obtención de un diagnóstico bacteriológico con sensibilidad específica, debridaje de abscesos evidentes clínicamente o por imagen, que haya casos refractarios, que haya persistencia de fiebre, dolor, aumento de la BCG o PCR a pesar del tratamiento médico, casos de compromiso medular, deformidad significativa, destrucción significativa del cuerpo vertebral con inestabilidad, pensando en que tiene más de 20 grados de cifosis y una pérdida del 50% de la altura del cuerpo vertebral, déficit neurológico acentuado, pues son indicaciones del tratamiento quirúrgico. En el caso tumoral, pues el tratamiento evidentemente va a ser dependiendo de la etiología específica de cada tumor, y la inestabilidad y el déficit son los factores para la estabilización quirúrgica. Se puede hacer, como les había comentado, corpectomías, colocación de cajas, abordaje 360 grados,
o incluso resecciones de los tumores dependiendo del estadio de cada tumor. En la metabólica, la mayoría de los pacientes con fracturas por osteoporosis son inicialmente manejados de forma conservadora con analgésicos, reposo, medicamentos, ortesis y terapia física. Además, obviamente, de su suplementación de calcio, de vitamina D3 y la movilidad y la exposición al sol son importantes en estos pacientes. La dieta, obviamente. La vertebroplastía y la gifoplastía con balón con polimetilmetacrilato han sido una buena herramienta para tratar a estos pacientes, puesto que disminuyen el dolor de pacientes que no han mejorado con tratamiento conservador. Se puede hacer una instrumentación posterior que puede realizarse de manera transpedicular o extrapedicular de T12 a distal, o un abordaje parapedicular o transcortovertebral para fracturas torácicas, como ya se ha comentado en las clases previas. Hay que recordar que en la región torácica el pedículo es más estrecho y está más cefalizado. Aquí podemos ver unos esquemas de la gifoplastía con balón, donde se introduce a través de los pedículos y se infla un balón y se le puede inyectar metacrilato. Este es el resultado, que le va a dar un poco de altura y estabilidad a la columna posteriormente. Este es un ejemplo de la vertebroplastía, que es la inyección de cemento transpedicular a través de los dos pedículos de cada vértebra, y se puede realizar pues, en múltiples niveles, como podemos observar en esta imagen. Repetimos, indicaciones de la cirugía abierta, pues que hay un déficit neurológico acentuado, que el dolor sea incapacitante, una deformidad severa, haya una gifosis mayor a 20 grados, pérdida de la altura del cuerpo vertebral del 50%, y podemos tener otras técnicas novedosas como la fijación instrumentada. Puede ayudarse inyectando cemento a los pedículos para darle mayor estabilidad, y mencionaba que también algunos tornillos transpediculares expandibles. Sin embargo, pues esto puede ser riesgoso e inclusive fracturar el pedículo. Pero decía que la literatura, que los tornillos transpediculares expandibles pues tenían mayor estabilidad, porque permitían mayor fijación al tejido óseo. La reconstrucción anterior seguida de una posterior instrumentación y artrodesis se va a usar si es necesario realizar una descompresión anterior, como lo hemos visto antes, y si existe una gifosis mayor a 30 grados, compresión mayor del 70% del canal, o conminución ósea. Y eso sería todo. Gracias. Ok, ¿tienen alguna duda o comentario para la clase de Solorio? Por ahí te hicieron algunas preguntas en el chat, supongo que obviamente pues, tú estás dando la clase, no Sí, las ves del no todo. las vi. Ajá. Pero bueno, no sé si tienen alguna duda o comentarios. Sí, aquí veo que el doctor Sergio me comenta lo del Gene Expert. Sí hablé con con el doctor Xolo precisamente de la prueba de Gene Expert, pero él no me supo decir bien para hablar con los del laboratorio, para ver si la tenían totalmente disponible, entonces por eso no la mencioné. Sí, cuando tengan la oportunidad, hablen con la química Rocío. Rocío, ok. Ella es experta, de hecho es una, a nivel hasta México, es reconocida, ¿eh? De hecho es muy confiable. Es una malencaradona, pero acérquense a ella y la verdad que en cuestión de microbiología en el hospital no está mal, ¿eh? ¿De qué servicio es, Doc? No lo escuché yo. Del laboratorio. Mm. Es la química Rocío.
Sí, ¿no es una delgadita, la que llevó a su mamá la otra vez? Yo creo que sí, una media cacarizona de la cara, ya madura. Pero es buena, Sí, ¿eh? ya grande. De hecho, es no sé si la parte de la encargada del área de microbiología y del hospital. Porque el Cholo no, el Cholo Bien. está perdido, ¿eh? El Cholo es epidemiólogo, no es infecto. En todo caso, mejor consulten un infecto. Sí, le pregunté al doctor Cholo porque como era de TV, dije, pues él debe de manejar, debe de sabérselo todo, ¿no? Pero sí me dijo, la verdad no sé, ve al laboratorio, ya fui al laboratorio y no encontré a nadie que me pudiera orientar. En Sí, no, la, la química. sí, Solo te dijo, quédate en casa. dijo que Sí. a pesar de que tuviéramos el estudio histopatológico, necesitaba el esputo, aunque no tuviera sintomatología de neumonía. Una vez nos dijo así, nosotros, Precisamente esta prueba es para TB extrapulmonar. sí, bueno, esto yo creo que tiene una aplicación dentro de nuestra práctica porque, bueno, en próximos casos pudiéramos hacer uso e investigación de esto, ¿no? Que nos pudiera ayudar en el diagnóstico de tuberculosis sobre todo. Sí, de hecho, yo con ella hablé y hasta en un momento estaría dispuesta a compartir alguna clase o alguna experiencia con nosotros, ¿eh? Habrá que invitarla, ¿cómo no? Sí, yo creo que sí valdría la pena. Bien, entonces, en cuestión del tiempo que te preguntaba por acá el doctor Urban, el tiempo, ¿De qué, si, perdón? el tiempo en el tratamiento para pacientes con TB antes de la cirugía, ¿encontraste tú algo? Sí, no, precisamente, de hecho yo tenía muchas dudas, se las pregunté a los doctores ayer, precisamente porque en la literatura no lo había, o sea, la literatura dice tratamiento 6 semanas, IV, etcétera, y luego habla del quirúrgico, pero no menciona esa relación, ¿no? Entonces yo tenía esa duda de que cuánto tiempo específicamente me tengo que esperar desde que tengo o sea, la sugerencia de que es una infección a quizás hacer debridaje, etcétera, etcétera. Entonces, pues existen como varias, bueno, no hay como dos vertientes, unos que opinan que se puede intervenir, pero también otros que es esperar precisamente las 6 semanas para ver cómo va la evolución y evitar quizás la recidiva. ¿Y tú Yo en crees un que, artículo que leí, crees que sea importante para ti, si eres cirujano, Sí. que influya en algo que el paciente reciba tratamiento antifímico antes de la cirugía? Sí, Doc, para tener un éxito, porque si no, pues podemos tener una persistencia de la enfermedad y como ya sabemos, el resultado es catastrófico. O sea, esa es la palabra, ¿no? Catastrófico. Pero para ti, yo creo que Sí, Doc, sí, incluso sí es evitar el importante. contagio, ¿no, Doc? Sí es Inclusive importante. Sí, evitar que nos claro, o sea, para mí en lo personal que voy a estar ahí expuesto, también, sí, correcto. sí, básicamente es más que nada para eso, ¿no? Sí, Doc. Para disminuir el impacto sobre el cirujano. Entonces se recomienda que mínimo reciba 6 semanas, pero eso siempre y cuando el paciente no tenga un compromiso neurológico. Si el paciente tiene un compromiso neurológico, pues ni modo, hay que operarlo así como está. O la otra, si ya estás ahí y de repente te salió este material gaseoso y mandaste a pedir un transoperatorio y te dicen que hay datos sugestivos de TB, pues ya ni modo, o sea, ya se tiene que seguir, ya estás abierto, ya está ahí, Estás pues hay ahí. que seguir. Pero ya idealmente nada si más hay ya iniciar con profilaxis por parte de nosotros, ¿no, Doc? O sea, para el cirujano, pues. Ujú. Digo, aquí el problema es que la TB para poder dar un tratamiento tiene que tener un diagnóstico. Como digo, a nivel nacional es un padecimiento de programa. Entonces, aunque ustedes quieran empezar un tratamiento profiláctico, no se puede. De hecho, por eso su nombre es síndrome de destrucción vertebral. Entonces, el síndrome de destrucción vertebral, como bien dice Solorio, puede haber varias tendencias. Y generalmente empezamos un tratamiento empírico.
pero el empírico va enfocado a biógeno, no tanto TB, porque TB realmente para que el hospital, cualquier hospital te dé un tratamiento, tienes que comprobar primero que sea TB para que inicien un tratamiento. Y obviamente para obtener una buena muestra, pues a fuerza, como dice Ale, pues tenemos que hacer una biopsia. Y aún así es difícil, ¿no? Es difícil aislarlo. Por eso el tratamiento empírico se da enfocado a biógeno. En este caso, ¿qué es lo más común? Pues ya repitió 100 veces Solorio, ¿no? ¿Cuál es? Aureus. Aurus. ¿Cuál es el biógeno más común? Estafilococo aureus. Ok, y ya en base a todo esto, entonces, ¿qué le daríamos? Según el resultado del antibiograma, sería lo ideal, pero Pero importante, de forma como empírica, porque estamos hablando de bueno, empirismo. empirismo, pues podemos ir con vancomicina. O sea, se puede utilizar vancomicina, pero se puede ir más. ¿Es tu internet o es el mío o es el de todos? ¿Me corto? ¿No me escucha? Creo que es el de todos. Acá también como que se corta. Sí, es que se corta, como que te cortas o me corto. Creo que es el suyo, mi Ajá. doctor. ¿Qué pasó, mi Toño? Paga una buena conexión, mi Toño. Véngase a Chimalhuacán. Acá nos robamos la señal, mi doctor. ¿Y soy yo? Sí, doc, no solo usted y este Temo se ven lentos. Bueno, Así tenemos déjame siempre. poner mi computadora, la chingada. Aquí no agarra bien esa madre. De Temo lo entiendo, doc, porque le acaba de estallar la tacha, pero allá yo creo que sí es su internet. No, deja cambiarme de compu. Es que aquí no agarra bien mi WhatsApp y creo que tiene problemas de conectarse con la compu. Ok. ¿Alguien más preparan preguntas en lo que seguimos? Uriel, así como los voy viendo. Pues, A ver, entonces, a ver, Uriel, ya aprovechando que estás, resúmeselo a los R1. ¿Cuáles son las causas de destrucción vertebral que dijo Solorio? pues inicialmente habló de infecciones piógenas, principalmente Staph aureus, pero pueden deberse Entonces, las causas, una es infecciosa, otra, por osteoporosis, ¿qué es o qué? Ajá, otra, enfermedad de Payet, que es metabólicas, ajá, metabólicas, ¿cuál otra? infecciosas, metabólicas, Tumorales. Tumorales, ¿y cuál otra, Artemio? Ya le salvé la vida a Uriel, ahora le toca a Tecoche contestar la otra. Y traumáticas, ¿no? sí, Y entonces, a ver, Tecoch, ahí está Tecoch. sí, Sí, doc. ¿Y cuál es el paso de los estudios a realizar cuando hay una destrucción vertebral? Pues van enfocados a hacer el diagnóstico, pero diferencial, porque pues Paso de tenemos los todas las, estudios. tenemos de laboratorio, PCR, BCG, cultivos Pero ya vas a pedir PCR y BCG de entrada, no. De entrada tienes tu radiografía, ves tu destrucción vertebral. ya. Entonces Sí. le sigues con cuál. Con una resonancia, una una TAC o con una- pues con una una TAC, TAC, después de si hay, una después de resonancia la. magnética. Entonces sí pides tus estudios de laboratorio, ¿cuáles son? Sí. Y ahora sí ya podemos pedir BCG, PCR, cultivos, urocultivo, hemocultivo, dependiendo de la clínica. Ajá. La clínica química completa, o sea, la BH para ver los leucocitos, la química para ver si no hay... ¿Y cuál otro estudio? biopsia siempre. No, estudios de gabinete. Ah. ¿Cuál nos falta? El último que dijo Solorio, que tienen que hacer su SM117 y mandarlo al 20.
que les El dicen que gamma no, óseo. gamagrama. Entonces, ya Sí, que pero tienen, ese, ajá. ya tienen la clasificación, ya tienen el protocolo de estudio y luego el tratamiento, entonces, Pues Tratamiento dependiendo, solo que dependía, ¿no? Si era estable o inestable. Si es inestable, siempre va a ser quirúrgico. Si es estable, va a depender, puede ser quirúrgico o no, ¿no, Doc? O sea, va a depender de la etiología, ¿no? ajá. Y ahora de las infecciones, ¿cómo las pueden clasificar? Biógenas y granulomatosas, bacterianas, parasitarias. Ajá, eso es de acuerdo al organismo. Se pueden clasificar en 5 rubros, ¿no? De acuerdo al organismo, puede ser por bacterias, por micobacterias, por hongos o por parásitos. Esa sería una clasificación. Otra puede ser por la localización anatómica. ¿Cómo puede ser por la localización anatómica, Sogorio? La localización. Por localización anatómica. O sea, si es dentro del cuerpo vertebral, el disco. ¿Cómo se llama? ¿Se afecta solo el cuerpo vertebral? ¿Perdón, Doc? ¿Se afecta el cuerpo Osteomelitis vertebral, Ajá. osteomelitis vertebral, discitis o absceso paravertebral, ¿no? Ajá. Y puede ser, si afecta tanto el cuerpo vertebral como el disco, ¿cómo se llama? Espondilodicitis, Doc. Espondilodicitis, ajá. Y si hay absceso, también esa parte, ¿no? Si se hace un absceso paravertebral. En el psoas. Ajá, sí, bueno. Ajá. Sí, Entonces, esas pueden ser 2. Otra puede ser por la ruta. ¿Cuál es la vía de diseminación de las infecciones? Hematógena por continuidad o inoculación directa, ¿no? ¿Y cuál otra? Vía linfática también. Hematógena. Ajá. ¿Cuál es la más común de las 3? Hematógena. Hematógena. Ajá. ¿Y por el tiempo de evolución? Aguda, Yo digo que subaguda y aguda. crónica. Ajá. ¿Aguda de cuánto es? Menos de Menos 12 de 3 semanas. Aguda menos de 6 semanas. Subaguda De 6 a semanas 3 a meses. 3 meses y luego de Crónica. 3 meses en adelante. Ajá. Y también es importante definir si es un niño o es un adulto, ¿no? Sí. Ajá. Bueno. Gracias, Doc. Gracias, Doc. Gracias. Bien, doctor, ahora sí ya lo vemos bien. ¿Qué nos estaba comentando hace ratito? Esta se me olvidó, mi chavo. ¿Quién sabe qué era? Se Síganle, escucha síganle. Darth Vader. ¿Qué pasó, mi chavo? O sea, aquí no está el jefe, ¿eh? Ya lo oí. Yo no fui. No, yo Uriel, tampoco. ¿tenías Fue preguntas? Temo, que era pinche Temo, se anda riendo. Oh, yo respeto. ¿Prepararon preguntas? Nos vamos a los artículos. Yo preparé todas las que dijo el doctor Urban, casualmente. Ajá. Por eso me supe algunas. ¿Estaba preparado para todo el Artemio? No, Doc, ya, perdóneme la vida, ya agarre a alguien más. No, está bien, está bien. Prefiero a alguien preguntón que alguien callado. Yo, Digo, realmente basándonos en todos estos temas, ahorita que básicamente Alejandro y un servidor andamos viendo la consulta de los 3 y de todos los demás compañeros, pues nos damos cuenta de varios detallitos, ¿no? Yo creo que fíjate, Tañito, que habría que incluir por ahí casos clínicos, ¿no? Sí, Digo, así como lo que presentó hoy Solorio. Digo, si somos estrictos, decimos en la señora, la última que operamos, se nos tronaron dos pedículos y se salieron dos. Si se dan cuenta, en la que proyectó, los 2 tornillos del lado izquierdo botaron. Las cajas, pues no nos quedaron tan derechitas como deben de quedar. Digo, también hay que ser estrictos entre nosotros mismos, ¿no? la La torácica señora ya que se ve. ingresamos ayer por ¿Mandé? No, continúe. Ahorita le iba a decir de la torácica. Sí,
digo, yo creo que sí hay que hacer autoanálisis entre nosotros mismos, ¿no? Y hemos visto ahí 2, 3 detallitos que, digo, aquí la intención es crecer, ¿no? Para Claro. bien. Sí, vamos a ver esa parte de tratar de integrar casos clínicos. Y pues, lo que hagamos, a lo mejor lo podemos, no sé, ya sea el viernes o los lunes, decir, pues ahora le presenten todo lo que esperamos en esta semana. De hecho, lo veníamos haciendo nosotros, Doc, en la clase, todas las mañanas, bueno, cuando yo iba, se presentaban, creo que incluso los días que yo no iba, ellos presentaban ciertos casos. Se presentaba lo que se había operado, bueno, los ingresos y lo que se había operado un día antes. Y pues obviamente a críticas constructivas, pero pues Pues ahorita digo hay por que esta invitarnos a situación. los adscritos, ¿no? Yo creo que, porque sí, sí aguantamos vara, ¿no? Quién sabe, pero sí los he invitado. No, digo, pero ya entre todos. ¿Cómo ves, Ale? Sí, sí estaría bueno. O al menos como, bueno, ahorita pues son pocos pacientes, ahorita no hay tantos, pero a lo mejor los más complejos sería bueno, ¿no? A lo mejor mínimo un caso, 2 casos. Un caso cada fin de semana en el Tox estaría chido, ¿no? ¿Quieren? Sí, digo, pues hasta eso se vale, ¿no? Pero pues después van a decir que les andamos pidiendo para el taco y pues mejor no. Nos pidieron para los chescos. No es Después sano lloran eso. y ya no quieren pagar, Doc. Sí, después van y nos acusan. Ajá, van la enseñanza. Ah, no, ya No. no queremos. Temo siempre se ha bajado por los chescos, siempre. Cumplidor. Esta se los está saboreando. Y ya lo extraña, ya lo extraña. Vale, pues entonces vamos con los artículos. Órale. Híjole, mi venía, apareciste primero. Ah. Bueno, este es un estudio de la Revista Española de Cirugía Ortopédica del 2014 y hablan sobre la aplicación de vancomicina en polvo dentro de una herida quirúrgica durante las cirugías de columna. Esta fue una revisión sistemática y metaanálisis y, bueno, voy a ir por partes. En este estudio nos hablan de que pues entre el 2.8 y el 11% de los pacientes presentan una infección de herida quirúrgica en una intervención de columna. Se centraron en pacientes, bueno, nos hablan de que también la administración de antibióticos es la estrategia más utilizada en esta profilaxis. Y pues la reducción del riesgo de esta infección es baja. Últimamente, la aplicación de vancomicina en polvo dicen que ha sido una tendencia para prevenir este tipo de infecciones y que tiene un beneficio a bajo costo, su amplia disponibilidad y una fácil aplicación. Nos habla de que la aplicación de vancomicina en polvo genera hasta 1000 veces la concentración inhibitoria para destruir Staph aureus resistente a meticilina. Sin embargo, también nos habla de los efectos adversos, las reacciones anafilácticas como hipotensión, toxicidad renal, ototoxicidad, resistencia a antibióticos. También una de las cosas que mencionaban es que las altas concentraciones de vancomicina dentro de la herida podrían asociarse a un riesgo de pseudoartrosis. Bueno, este estudio se llevó una revisión de casos en los que se utilizó la vancomicina en polvo en la herida. Y el tipo de pacientes son adultos y pediátricos, los cuales se utilizaron mediante una vía posterior y, y también pudieron haber tenido una fusión intervertebral. En todos fue una aplicación de polvo de vancomicina.
Luego, se buscó que durante sus seguimientos no hubiera infección de herida quirúrgica. También si llegaban a presentar pseudoartrosis, algún efecto adverso asociado al uso de este medicamento. Bueno, dentro de los abordajes nos hablaban que eran pues por patologías degenerativas, traumáticas, tumorales, inflamatorias. En sus resultados, revisaron 233 artículos y se seleccionaron 6 estudios, en los cuales fue una población de 3.379 sujetos. Y bueno, 4 estudios se involucraron patologías traumáticas, degenerativas, neoplásicas o infecciosas. En 2 estudios tuvieron pacientes con patología infecciosa preexistente, pero en ninguno de estos presentaron infección de herida quirúrgica. Aquí presentan los 6 estudios que se estudiaron, en los que se centraron. En casi todos aplicaban 1 gramo de vancomicina en polvo en la herida quirúrgica y el tiempo de seguimiento pues eran de 6 meses, 1 año y de 1 hasta 4 años. Bueno, nos habla de que las infecciones de la herida quirúrgica, la incidencia en pacientes fue del 0.28% y que el riesgo relativo fue de 0.1%, con un índice de confianza del 95%. También nos habla de que tuvo un menor riesgo de infección de herida quirúrgica el uso del medicamento. También habla de los grupos como se fueron encontrando. El riesgo de pseudoartrosis nos habla de que no fue estadísticamente significativo. Las complicaciones del uso de vancomicina en polvo de 1.437 individuos no presentaron se registró diferentes complicaciones. No, entonces no tuvieron ninguna complicación con el uso de este medicamento. Y bueno, de estos nos hablan de que en otros estudios con cirujanos de columna, 277 utilizaban este tipo de práctica y que tenían teorías de que el efecto tóxico de la vancomicina, ya que actuaba sobre los osteoblastos, y esto podría ocasionar un efecto de pseudoartrosis. Sin embargo, no se registraron efectos adversos y al final no relacionaron la pseudoartrosis con la infección del riesgo quirúrgico. Sin embargo, sí tuvieron una buena respuesta con la utilización de la vancomicina en polvo. Y pues nada más. Oye, Benny, una pregunta. Porque no sé si no sé si no puse bien atención o... ¿Nada más dieron la vancomicina en polvo o se les dio medicamento por otra vía aparte, pues? No, también se utilizó intravenosa, pero bueno, la aplicación también era basada aquí en la herida, fuera en polvo ahí. Digo, se me hizo interesante ya que demuestran que no tienen, y evitan las complicaciones y bueno, en el hospital no hemos implementado esa práctica. No sé si los adscritos han tenido como alguna experiencia o cómo sé. Tu estudio solo fue para heridas, ¿verdad? O sea, el uso era solo en la herida. Sí, pero en procedimientos lumbares, o sea.
Pues no sé si el índice de infecciones de las heridas quirúrgicas sea tan grande como para poder Todo el pensar mundo. en utilizar vancomicina. ¿Cómo ven, Doc? Pues no. Pues realmente, no, pues es que, digo, una vez que fue el niño Torres, ya infecciones en columna bajaron mucho, ¿no? O sea, en cuestión iatrogénica, ¿no? Digo, como una manera profiláctica, pues tampoco, ¿no? Digo, y si vas a hacer porque hablas de baje posterior, pues no es lo común, ¿no? O sea, tú igual lo más que le echan ahí en el hospital, las soluciones le avientan a mi casina, ¿no? Y eso, nomás por echar algo, pero Creencia. realmente que tenga alguna justificación, pues no. Así es. Sí, Sí, la creo que infección es de 1% de infecciones postquirúrgicas. Sí, digo, es muy baja. sí, también creo que es muy baja como para a lo mejor pensar que de manera profiláctica a todos los pacientes les podemos poner vancomicina. Aunque su artículo pues es un metaanálisis, agarró muchos artículos que Ujú. utilizaron eso, ¿no? Entonces, no sé. Sí, pero son españoles también locos. Sí, me parece falso veneno, puede ser. Es que esos no tienen agua para lavarse las manos. Y luego el español es muy chorro, ¿no? Sí, puede ser. Bien, pues Digo, así. no está loco, pero dices, bueno, pues con cautela, ¿no? Pues, sí. Solo que operen muchísima columna para que ese 1% sea así estratosférico ya en cantidades de personas, ¿no? O que su índice de infección sea más alto, en ellos en especial, ¿no? Ujú. Sí, sí puede ser. Bueno, sigue Sanji. ¿Quién está de guardia? Adán, Santiago y Rubí. Dan Rubí y Bueno, este es un estudio. ¿Sí me escucha? Sí, Súbete un poquito el volumen. Ok. Este es un artículo de la British Journal of Neurosurgery. Es un artículo publicado en el 2016 y es un estudio de cortes de un tratamiento transpedicular con debridación e instrumentación con fusión posterior de los pacientes que tienen enfermedad de POT localizada en la columna torácica y toracolumbar. Bueno, ellos determinan que dentro de las bibliografías acerca de la tuberculosis de la columna es frecuentemente la extrapulmonar y habitualmente los niveles que más se afectan son la columna torácica y la toracolumbar. Y bueno, los pacientes que ellos obtuvieron fueron 59 pacientes entre enero del 2016 y enero del 2019. En ellos, los criterios de inclusión que tomaron fue el desarrollo de déficit neurológico, la deformidad progresiva, encifosis o escoliosis de la misma enfermedad y la persistencia del dolor atribuido a la inestabilidad de la columna, así como la pobre respuesta a los medicamentos antifímicos. La otra es que también los criterios de exclusión fueron los pacientes que tuvieran una destrucción vertebral severa, y también que tuvieran abscesos, que tuvieran abscesos y que también tuvieran un ángulo de Koff mayor al 60 grados, así como tratamientos quirúrgicos previos. Y bueno, ellos tomaron a 2 grupos de pacientes, uno de ellos conformado por... aquí está.
Fueron tomados dos grupos, un grupo A, que fueron pacientes que tenían afectación de los cuerpos torácicos. Estos fueron 28 pacientes, una edad promedio de 38 años, y la evaluación o la duración en la que se vieron o se vigilaron estos pacientes fueron de 1 a 23 meses. Y posteriormente el otro grupo, que es el grupo B, ellos fueron 31 pacientes, de los cuales la edad media fueron de 40 años, y también de estos pacientes se les determinó el Asia. En el grupo A, mejor en las tablas. Bueno, ahorita vemos las tablas, pero en el manejo prequirúrgico se les dieron sus medicamentos antifímicos compuestos por la isoniazida, la rifampicina, el etambutol y la piracinamida, por lo menos 2 semanas previos a su tratamiento quirúrgico. En el tratamiento quirúrgico habitualmente utilizaron 2 cuerpos vertebrales superiores e inferiores, y en el grupo B, que tenían la afectación de la columna toracolumbar, se recomendaron 2 niveles sobre los niveles afectados y 2 niveles debajo del nivel afectado. Y bueno, se les hizo una hemilaminectomía o una laminectomía total con una resección del pedículo, y también se les hizo se les hizo una debridación completa de todo lo que no servía. Los tejidos de granulación, si tenían necrosis gaseosa, si tenían abscesos, también les hicieron un debridamiento completo como tal. También les hicieron me canso. Se les colocaron unas placas pretensadas para tratar de dar un poquito más de estabilidad, y se les corrigió las deformidades en cifosis o en escoliosis, y también se les pusieron unos travesaños. Y aún así también yo esto nunca lo había visto, pero ellos describen que dentro de la misma herida administraron la streptomicina y la isoniazida. Posteriormente, después del tratamiento quirúrgico, continuaron con medicamentos antifímicos de 9 a 15 meses posteriormente al tratamiento quirúrgico. Y bueno, los resultados, esta es la tabla de la escala de Asia, en los cuales en el grupo A, que son los pacientes que tienen la afectación a nivel de la columna torácica, prequirúrgicamente, pues lamentablemente no tenían una mejora. Pero los pacientes que tenían un Asia D tuvieron una mejora de 7 pacientes de los 14 que tenían previo con ese tipo de escala. Y en el grupo B también tuvieron una mejoría con este tratamiento. Por lo tanto, la P fue significativa en ellos. También en la corrección del ángulo de cifosis o de la escoliosis en el grupo A, habitualmente tenían un ángulo de Cobb entre 24.3 grados más menos 5.2, y posquirúrgicamente se repararon en 14.3 grados, y en promedio tuvieron una pérdida de 2.6 grados. Y en el grupo B, un ángulo de Cobb de 18.7 grados con una mejora posquirúrgica, de 5.3 grados, y una pérdida del ángulo de 3.2 grados al término de la valoración del seguimiento de los pacientes. Y bueno, pues realmente dentro de las complicaciones que ellos encontraron fue el daño el derrame de líquido cefalorraquídeo, algunas lesiones a la dura madre. También hablan de que este tratamiento quirúrgico permite una mayor estabilización, e incluso que si se necesita realizar un abordaje anterior, el mismo abordaje o el mismo debridamiento que ya habían empleado se los permitía de una mejor manera. Y pues creo que eso era todo. Hablan de que tuvieron éxito en este tipo de tratamiento a los pacientes, colocando las barras, haciendo el debridamiento, colocando los travesaños y haciendo una fusión de los cuerpos vertebrales. Y ya.
Puedes dejar de ¿Y compartir. tú qué piensas? Pues yo creo que el tratamiento quirúrgico que ellos emplean, pues sí, es el adecuado en el sentido de la estabilización del cuerpo vertebral que está lesionado. Pero pues también, por ejemplo, la inestabilidad o el cuerpo afectado, pues yo creo que los más significativos son los que tienen o que estén en la unión toracolumbar, porque pues los torácicos, aunque sean cuerpos más pequeños, pues sí se pueden instrumentar o tienen una mejor respuesta a ese tipo de instrumentación. Lo que sí, pues yo creo que sí es importante que se haga un debridamiento completo, como lo marca aquí el estudio, que si realmente vas a meterte, quieres instrumentar, mejorar la estabilidad, pero vas a dejar o vas a mantener ahí como tal el cuerpo infectado, pues yo creo que no va a tener una buena evolución el paciente. Sí. Vamos, el procedimiento no es malo, ¿no? De hecho, es parte de lo que hacemos, pero tocan un punto que Solorio lo recalcó bien. Hablando específicamente de TB, la TB básicamente afecta al cuerpo vertebral y te respeta todo el complejo posterior. El entrar por vía posterior y hacer laminectomías o laminotomías que estaban haciendo ellos, en automático dejas inestable la columna de forma circunferencial. Digo, por ejemplo, nosotros lo que hacemos en el hospital es hacer una fijación posterior y básicamente nada más entramos por pedículo para hacer la toma de biopsias con cucharillas. Y ya posteriormente se debe de hacer un abordaje vía anterior para ahora sí hacer una corpectomía. La otra es sus criterios de exclusión, pues obviamente quitaron a todos los graves. Dijeron, con abscesos, no, con muchos niveles, no. O sea, se fueron por la vía fácil, ¿no? Aquel que nada más era un cuerpecito afectado y a lo mejor no todo destruido. Pues digo, por eso los resultados, ¿no? Digo, no está mal, pero digo, tocó un punto muy clave Solorio en la clase, ¿no? Que es esa. En TV generalmente no hacemos laminectomías, porque realmente no están afectadas. Y por continuidad, ahí sí podemos ahora sí causar una superinfección hacia atrás, ¿vale? Con reserva. Okay. Sí, sí. Sí, al igual también lo comentó Solorio, que con respecto a la instrumentación, ¿no? Si van a hacer la corpectomía, pues solo sería vía anterior, que no era necesario estabilizar vía posterior. Igual menos que generara una inestabilidad, pero si ya no hizo más, no sé. Y ellos solamente instrumentaron posterior. Ajá. Bueno, ellos hablan de que acerca de la instrumentación posterior, ellos lo que describen es que escogen este tipo de abordaje debido a que habitualmente es un abordaje mucho más seguro que la vía anterior y que también la mayoría de los cirujanos están más familiarizados con el abordaje posterior que con el anterior. Entonces, ese es como el comentario que ellos agregan, en el que ellos escogen este abordaje por esa razón. Sí, digo, pero ahí el análisis que dices, vas a afectar láminas, facetas, zona transpedicular, articulaciones que normalmente no están afectadas. Y ahora sí por diseminación, porque haces hoyos. Y digo, alguna vez sí nos llegó a pasar. A fin de cuentas tú piensas en que es TB, ¿no? Pero de todas modos el copiógeno te causa más problemas. A ver. Perdón, papá, hablándole a mi hijo. Ah, ya. Te van a regañar. Sí, entonces ya por vía anterior. Y la otra, ciertamente la vía anterior no es tan fácil. Sobre todo si toca en la zona donde están los pilares del diafragma, sí se vuelve un rollo, ¿no? Que más o menos estamos hablando T11, T12, que es además una zona frecuente de que afecte la TB, sí, no es tan fácil, ¿no? Sí. Quieren chorear con su artículo. Oye, además son chinos. Me han impactado. Sí, chinos, nos ahora no echaron queremos el saber nada. coronavirus. Primero el coronavirus, ahora viene la TB.
¿Quién es? ¿Taffinder? ¿Nos presenta este artículo? ¿Angie Luis está contigo? No, está en el hospital. No, está de guardia. Porque está ya conmigo. Está en el hospital. Pues se sale el muchacho, tampoco no crees que se la vive ahí en el hospital. Sí, lo sé. Ya tiene su reporte. ¿Me escuchan? Sí. Muy bien. ¿Pueden ver el artículo? El artículo que yo revisé habla sobre la vertebroplastía en procesos destructivos vertebrales. Es un estudio de 42 pacientes, donde se realizó, 20 pacientes donde se efectuaron 42 vertebroplastías en un hospital en Oaxaca, el hospital, aquí está, es el Hospital Regional Presidente Juárez del Iste, de Oaxaca. En este estudio, bueno, menciona las causas principales del síndrome de destrucción vertebral, todos los que mencionó Solorio anteriormente. En este caso, mencionan ellos que se realizó el estudio en personas que tenían los antecedentes de fracturas vertebrales asociadas a cáncer, a metástasis o a linfoma. En este caso, los pacientes se hicieron 2 tratamientos diferentes en donde se realizó vertebroplastía y cifoplastía a estos pacientes aplicando metilmetacrilato dentro del cuerpo vertebral. En este habla de la incidencia que ellos presentaban, de los pacientes que ellos evaluaron, los límites de edad era de los 31 a los 98 años, solo había un paciente de esta edad, los demás eran mayores de edad, mayores de 50 años. Se les practicó a todos los mismos estudios, proteína de Ben-Jones, derivados de proteínas purificadas, reacción de polimerasas, y el tratamiento quirúrgico que se les dio fue con el paciente bajo sedación y anestesia local, se colocaba en decúbito ventral, y con intensificadores de imágenes guiaban los punzones o las imágenes en donde introducían a través del cuerpo vertebral, llegaban hasta los cuerpos vertebrales. Ellos brindaron este tratamiento buscando mejorar el dolor en los pacientes con dolor intratable. Hicieron una evaluación análoga del dolor, en donde evaluaron a los pacientes y los cuerpos vertebrales más afectados que ellos descubrieron eran T12 en 15 de los pacientes, L1 y L2, L2 en 5 de ellos y L4 T11 en 4 de ellos. Se utilizó la escala visual análoga, a los pacientes se les administró metilmetacrilato y ellos mencionan que tuvieron un excelente resultado en control del dolor de los pacientes. La mayoría de ellos tuvo una disminución en la escala visual análoga del dolor al final. Y el paciente que más les llamó la atención fue un paciente de 31 años que tenía osteoporosis secundaria e insuficiencia renal, que su escala visual análoga bajó de 9 a 1, y una mujer con metástasis por linfoma que también se realizó biopsia durante el mismo procedimiento. Ellos refieren que, bueno, en sus conclusiones ellos mencionan que deben de estar o de agregarse, lo menciono aquí arriba, que deben de incluirse las osteorradiaciones entre los padecimientos que forman parte del síndrome de destrucción vertebral. Eso fue lo que ellos concluyeron, ya que no es tomado en cuenta habitualmente. Y mencionan que el abordaje posterior para hacer una cifoplastía o una vertebroplastía en los 40 pacientes que vieron, fue un buen tratamiento que brindó una buena disminución del dolor en los pacientes con dolor intratable. Y en lo personal yo nunca he visto una cifoplastía ni una vertebroplastía, pero pues parece que es una buena medida de tratamiento para aliviar el dolor en los pacientes con dolor. ¿Qué pasó, mi doctor? Ya les echó la pedrada, el Tafo. ¿Puedes dejar de compartir, Taf? No, para nada. Digo que yo no sabía de ese tratamiento. Yo nunca lo había... Sí lo había escuchado. Una vez me tocó escuchar al doctor Urban platicando con alguien respecto a eso, de que se inyectaba literalmente metilmetacrilato o cemento dentro de los cuerpos vertebrales, pero nunca me ha tocado ver un paciente
que se le dé ese tratamiento. Pues, ¿qué decimos? Sí, ya está documentado, ¿no? Incluso en clases anteriores le habían comentado acerca de la vertebroplastia o la citoplastia para el tratamiento del dolor por algunas lesiones vertebrales. No sé, Doc, ¿le quiere comentar algo, el doctor Urban, del artículo de David? Pues sí está indicado aplicarle cemento. A veces es un poquito valorar el riesgo-beneficio que se va a tener, porque cuando, por ejemplo, es por una lesión tumoral, pues la vértebra a veces no tiene una calidad ósea tan adecuada y genera fuga de cemento. Pero sí puede ayudar a disminuir el dolor en algunos tumores. Vale. Gracias, Doc. Sí, de hecho en el estudio mencionaban que en 2 de los 40 pacientes tuvieron fuga del metilmetacrilato, uno al canal medular y otro fuera del cuerpo vertebral hacia la región anterior, pero que no habían presentado ningún tipo de afección neurológica. Sí, el problema es que si se fuga cemento y te das cuenta durante la parte transoperatoria, pues sí hay que revisar porque imagínate el cemento caliente en contacto directo con el saco dural y si la zona donde se está aplicando es alta, pues va a afectar la médula. O si se va más atrás todavía, a un vaso sanguíneo, ¿no? Entonces, pues afortunadamente no les pasaron mayores complicaciones, pero sí hay riesgos grandes, ¿no? Ok. Sí, Doc. Bien, los que seguían de artículo creo que son los dos que están de guardia, entonces ellos no tienen audio o no tienen video, no sé. Mañana que lo presenten. ¿Alguna otra duda, algo más? ¿Algún comentario, Doc? Quería comentar sobre el artículo de TAF, que van a decir que soy muy criticón siempre del origen de los artículos, ¿no? Pero dice, Hospital del Iste, en un periodo de 2007 a 2011, Oaxaca. Sí, es una se pusieron 42 cifoplastías. Estamos hablando que en ese periodo de tiempo una cifoplastía por esos tiempos andaba por ahí, porque en el hospital nos la estaban vendiendo como en 120 mil pesos más o menos. Antes estaban más caras, me imagino. Sí, ahorita ya andan cerca de los 40, de los 40, 45 más o menos, y para los cisternes les venden más caro. Cemento, de polimetilmetacrilato a las vértebras. Ajá. Pues, pedacito de cemento. Entonces, bueno, por ahí le dudas un poquito. A veces nos gusta inflar números, ¿no? Sí. Y bueno, la otra, pues digo, ya que nos picó la cresta del TAF, pues vamos a entrarle, ¿no? ¿Cómo ves, Ale? Si le ponemos cemento y instrumentamos a la que se ingresó ayer. Nada más para que. Sí, yo creo que sí se lo podemos poner. Digo, porque se colapsó mucho esa vértebra, ¿no? Ya para que estos chamacos vean cómo se hace una cifoplastía. Que entre el tafo para que no se quede con las ganas. Sí, para que vea cómo mañana se lavas mi TAF. Entonces se pide por habas, Doc, o sea, no es el cemento como así en botecito y se mete a través de una cánula y nada de eso, o sea, es un... No, es especial. Es especial porque tampoco no alcanza la temperatura que normalmente alcanza para cementar cadera o
rodilla, O ¿no? rodilla, ¿ok? No. Este es, de hecho, son aditamentos especiales, traen, pues vamos, viene todo el kit. Y el tratamiento, digo, el costo actual, Doc, más o menos de cuánto es por un equipo para una vértebra. Más o menos se debe andar como en unos 40, 45, ¿no, Ale? Como 45, ajá. Sí, más o menos. Sí, ya bajó. O sea que la imagen que puse de un paciente que estaba o sea que le habían hecho varias vertebroplastías y sifoplastías, o sea, ahí se aventaron el millonazo pues, de pesos, ¿no? Bueno, cada kit equivale a cada pedículo. O sea, estamos hablando de la CIFO de 2 globos. Está caro, ¿no? Muy caro. Sí, no es barato. Por eso Mejor calcio y vitamina D. van a decir, nunca hemos visto un injerto tricortical en lugar de una caja expandible. Bueno, vamos a poner injerto. Vamos, ustedes ni saben por tomar injerto, ahorita que me acuerdo. Sí. Sí. Posterior, anterior, peroné, o que sea. Vascularizado. Claro. Vascularizado, mi doctor. Bueno. Yo nada más, una duda con el del tapping del artículo, ¿eran sifo o vertebroplastías? Le puse de las dos, creo, ¿no? Hacían ambos, Doc. Hacían sifoplastías y vertebroplastías. Las dos. No, pues sí. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Algún comentario? Todo bien, ¿no? Yo creo que completa la clase, doctor. ¿Cómo ves? Sí, estuvo bien. Sí, vi comprometido el niño Abraham. Está bien. No, dije, de hecho, todos han estado al tiro, ¿eh? Han estado preocupados y estudiando desde que tienen tiempo, no tienen nada que hacer, pues ya. Vergüenza sería que no presentaran algo más o menos decente, ¿no? No, pero estos niños no tienen vergüenza, ¿verdad? Sí, de plano. Vale, si ya no hay Bueno. más, nos vemos mañana. Y pues lo bueno es que ya va a acabar columna y ya van a dejar de verme, así que disfrútenos, ¿verdad? Porque ya nos pasamos a retirar. Sí, ya. Gracias. Vale, nos vemos mañana. Ya, nos vemos. Bye. Órale, bye.